¿Qué onda, banda de Contextico? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 38 del podcast de Contextico. Estamos felices de estar de vueltas acá a simplemente platicar y tratar temas que nos parecen relevantes y de los cuales de alguna manera tenemos una postura que queremos y pretendemos que sea una postura bíblica, o por lo menos nuestra propuesta es que es bíblica. Pero como siempre, y de antemano, te digo, spoiler alert, vamos a emitir nuestros juicios basados en los razonamientos que hemos tenido del tiempo que llevamos leyendo la Biblia, enseñando la Biblia, leyendo, analizando este tema. Entonces, por supuesto, muchas de las cosas que vamos a decir pueden ser totalmente debatibles. Y de hecho, si tenemos que hacer un podcast de esto es porque son temas debatibles, son temas controversiales. Y entonces no quiero ser pretencioso y te vamos a decir, pero nosotros sí somos bíblicos. Pero sí somos bíblicos. No, pero tratamos de ser pero bíblicos. yo creo que el episodio de hoy va a ser quizás uno de los episodios donde más va a ser un asunto de opiniones y de lo que es nuestra idea, nuestra opinión. Porque al final de cuentas, en un tema como la música, que es de lo que vamos a estar hablando hoy, la mayoría de cosas al final de cuentas van a terminar siendo opiniones que sí tratamos de basar nuestra opinión en un fundamento bíblico, y es lo que también vamos a tratar de hacer en este episodio, es tratar de traer los fundamentos bíblicos que pueden darnos una correcta teología sobre la música, sobre la adoración, sobre muchas preguntas que surgen alrededor de este tema de la música. Pero en base a eso también formamos opiniones que vienen de la Escritura, pero como la Escritura no nos da muchos detalles de los que muchas veces nos preguntamos acerca de la música hoy en día, entonces tenemos al final de cuentas que basarnos en la sabiduría que podemos adquirir rascando los diferentes textos bíblicos que podemos estar o que podemos ver referente a este tema. De acuerdo, y si algo celebro de nuestra comunidad, y hablo de nuestra comunidad, no de toda la gente que tiene acceso a nuestro contenido, pero si algo celebro de nuestra comunidad, es ese buen rollo que siempre hay en dar puntos de vista distintos. Ahora con el tema de la expiación limitada, ha sido interesante como seguramente hay gente que ya ha dolido ver esos videos o esas cosas, y a pesar de eso, no se siente un mal rollo como si se sienten esos videos que subimos de Navidad y donde ahí sí hay gente de todos lados. Entonces, cuando son como gente de casa, yo sé que si tú eres de raza de Contextico, tú sabes que nuestro rollo nunca ha sido pues ponernos a pelear. Obviamente vamos a defender nuestras posturas, pero se vale no estar de acuerdo, ¿no? Tienes derecho a tener tu opinión equivocada. Y este tema de la música yo creo que va a generar debate, ¿no? Porque tenemos, o sea, en nuestros seguidores hay gente que va a ser muy reformada, y cuando hablo de muy reformada estoy hablando de que el tema de la música pues entra una cuestión de liturgia muy fuerte, pero también tenemos mucha gente de círculos pentecostales, no sé, yo creo que quizás hasta uno que otro carismático por ahí debe haber siguiéndonos. Pero gente que está muy metida con la música contemporánea y todo este rollo del worship y todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que va a generar un poquito ahí de polémica, pero no queremos que nadie se pelee en los comentarios. Platiquen tranquilo, den sus argumentos y listo. Entonces, pues vamos a arrancarnos, ¿no? Vamos a arrancarnos. Ya hicimos esa aclaración, como para que si te vas a enojar no te enganches, no pasa nada. Total, honestamente es irrelevante, porque la música en mi iglesia va a seguir sonando igual y la música en tu iglesia va a seguir sonando igual. Y realmente no pretendemos ser reformadores de cómo se entiende la música y la adoración. Solo queremos arrojar un poco de luz bíblica a un tema donde creo que necesitamos tener un punto de vista, porque tener puntos de vista es necesario, ¿no? Y fíjate que lo que pensamos importa. Fíjate que quizás, o sea, sí, quizás vamos a hablar de música cristiana, pero no sé si también por ahí nos vamos a meter un poco al tema de la música en general, que es quizás, a mí en lo particular siento que me interesa mucho más este asunto de la falta de una correcta teología y comprensión incluso
no sé, antropológica, cultural, en cuanto al tema general de la música. Y algo que pasa es que, bueno, no sé, pero en nuestro caso, quizás algo que nos une mucho, a Adrián y a mí, es la música. Desde siempre, y quizás esto sirva como un preámbulo, un poco de contexto, un poco de background de nosotros, para la gente sobre todo que no nos conoce tanto de cerca, Adrián y yo somos, voy a decir, músicos, aunque no somos músicos profesionales ni nada, ni nada por el estilo. Somos músicos muy básicos, pero crecimos con la música, crecimos en la iglesia, crecimos siendo parte de los grupos de alabanza y adoración. Adrián y yo crecimos también con el rock y ambos tuvimos bandas. Adrián creo que un poquito más en forma, yo un poquito más de juego con mis amiguillos de adolescente. Pero estamos como somos muy allegados, ¿no? a la música, somos muy fans de la música, estamos escuchando música todo el tiempo, nos gustan los mismos géneros musicales. Yo prácticamente le he seguido casi en todo el tiempo. Adrián, como es mayor que yo, Adrián fue como el que me introducía a toda la música, ¿no? De estando adolescentes y todo ese asunto. Entonces es como un tema que que nos une como hermanos y creo que igual está chido poder platicar de Incluso esto. hemos ido a conciertos, casi muchos de nuestros buenos recuerdos o así, de cosas que hemos hecho nosotros dos solos, ha sido ir a partidos de fútbol y ido a conciertos. Y ahorita quizás te contemos un poco de eso y lo que eso representa. Pero sí, es un tema que nos encanta. Creo que por eso es un tema del que nosotros tenemos ya como un punto de vista un poquito más desarrollado, es decir, apropiado, una convicción más profunda eh, de lo que es la música y lo que es el arte en general, ¿no? Que tiene que ver mucho con cosmovisión cristiana. Entonces, no sé si te quieras arrancar, Sí, hablar de esto. lo primero que yo quería anotar, cuando hablamos de música, estamos hablando de que es algo que está intrínseco en nosotros, es parte de lo que nosotros somos como seres humanos y tiene que ver con la creación misma de Dios. Es decir, Dios es el creador de la música y cuando lo entendemos así, ya desde ahí partimos desde un punto de vista teológico, ¿no? O sea, hay una teología de la música y tiene que haber una teología de la música. Y creo que muchos de los problemas o de los malos entendimientos que hay es precisamente porque pensamos que la música no tiene una teología o no hay una teología detrás del concepto de la música. Entonces, la música, primero tenemos que partir desde el punto de que viene de Dios. Dios la creó y desde el comienzo, desde el mismo Génesis, empezamos a ver que el ser humano comienza a desarrollar música. O sea, tenemos testimonio en Génesis, no recuerdo, por ahí del capítulo 3 o 4, donde se nos habla de una de estas descendientes de nuestros primeros padres, que fue el padre de los instrumentos, ¿no? Que fue el primero que empezó a crear instrumentos. Es decir, ya que se nos cuente eso en el Génesis como parte de contarnos el inicio de todas las cosas, que se nos esté contando también cómo fue el inicio de la creación de instrumentos musicales, ya eso te dice algo, ¿no? Ya eso te dice algo que Dios quiera revelarnos, que esto era parte de el ser humano como tal y era parte esencial de cada cultura el crear sus propios instrumentos y el hacer su propia música. De acuerdo. La música está en toda la escritura, es parte fundamental de, pues de todo el entendimiento cristiano, de la redención. eh, y no solo aparece, el tema es que no solo aparece, porque muchos dicen los salmos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la salmodia exclusiva, esto, pero es que hay cánticos, una y otra vez hay cánticos que son parte de la cultura general y salen en la Biblia. Y como tú dices, desde el inicio, o sea, pues desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia abre y cierra con adoración, Aquí con tengo música. el versículo que decía, es Génesis 4:21, donde habla de Jubal.
que fue el padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Entonces, ahí está el dato. Me sorprende que no haya más jubales en la iglesia. Ya ves que sí hay joranes, hadassas, gemimas. Gemimas. ¿Qué más? Lemuel. Hay lemueles. Sí. Sí hay todos esos, pero no hay jubales. Bueno, y luego fíjate que algo bien interesante de este asunto de que veamos esto desde el Génesis, es que hoy en día podemos ver esto representado en cada cultura. Como cada cultura fue desarrollando sus propios instrumentos, fue desarrollando sus propios estilos de música, y la música se convirtió en una parte fundamental de la expresión humana en todos los aspectos. Para llorar, para reír, para bailar, para adorar. Ahora, obviamente, entra el pecado, y el pecado hace que la música también se convierta en un medio del ser humano para llevar la adoración a sus dioses. Y es aquí donde Dios escoge a un pueblo, redime a un pueblo, y dentro de ese pueblo escoge a una tribu para que sean los encargados de la adoración. Ahora, la adoración no solo es música, y la adoración de los levitas no era solo música, ¿verdad? La adoración de los levitas implicaba muchas cosas, pero parte de eso, de lo que también hacían un grupo dentro de los levitas, era crear música para guiar al pueblo en la alabanza y en la adoración. Entonces, vemos este aspecto de que la música es parte del ser humano, y una parte dentro de la música es conducir la música hacia la adoración. De hecho, la respuesta natural, Pablo apunta a eso, la respuesta natural de nosotros cuando nos relacionamos con Cristo y con su palabra es el cántico. O sea, no hay tal cosa como cristianos que no les guste adorar o que no les guste llegar a la adoración. Por eso la adoración corporativa es tan importante y es tan grave cuando cristianos llegan solo a la predicación. Ese es uno de los elementos que hace necesaria el tema de congregarnos, de la iglesia local, porque estamos de acuerdo que una predicación la puedes ver en YouTube, pero adorar corporativamente, esa respuesta natural que incluso en tu casa hay gente que tiene como cultos familiares, dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes, cantando con gratitud en sus corazones. Hay una abundancia y hay algo que surge, que es la gratitud. Efesios 5:19, que de hecho, si tú lees Efesios 5 y Colosenses 3:16, son muy similares en su estructura, y el consejo viene siendo similar. Dice Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Es casi como si Pablo dijera, el lenguaje de la iglesia es el canto, es la música. Así de importante es entender por qué no podemos desconectarnos de la música como tal, y cómo hay un área de la música que necesariamente va a impactar a la iglesia, porque va a ser el lenguaje de la iglesia, que es la adoración, los cánticos de gratitud, la alabanza, como quieras llamarle. Entonces, tenemos arriba la música, y un área de la música es la adoración, pero esa área es necesaria para el pueblo cristiano, es la forma en que nosotros hablamos y nos comunicamos. A una de las preguntas que surgen más importantes cuando hablamos de la música en la iglesia es acerca de el tipo de música, el género de música que podemos cantar, o cuál es el género más bíblico, cuál es la forma, la liturgia más bíblica. Y créeme, yo he tenido la oportunidad de estar en todo tipo de iglesias. O sea, cuando hablo de todo tipo de iglesias, estoy hablando que ya tuve la oportunidad de estar en una iglesia luterana, y tuve la oportunidad de participar de la Santa Cena en una iglesia luterana. Entonces... O sea, te comiste el cuerpo de Cristo. Sí. De su sangre. Bueno, lo que quería decir es que cuando tienes la oportunidad de experimentar diferentes estilos de liturgia y saber y
entender y conocer que hermanos de otras denominaciones y de otros estilos están adorando a Dios también con esas otras formas, creo que te abre un poquito el panorama y te ayuda pues, a no juzgar a la ligera, ¿no? Y a tratar de entender por qué ciertos hermanos piensan que esa es la forma de adorar y otros dicen, no, esta es la forma de adorar. Pero también creo que hay extremos. Y hoy en día, con redes sociales, no manches, o sea, no sé si has visto cómo se ha convertido en todo un meme, o sea, hay un meme común de burlarse de todo tipo de iglesias, El que le hablando de avienta cosas iglesias. al baterista, el de Sí, la sí, sí. sulamita, yo Sí, sí, soy sí, la sí, sí. sulamita. O los bailarines, ¿no? Los bailarines Ah, afeminados. no, los bailarines afeminados. Uf, está cañón. Hay extremos y creo que obviamente hay un principio bíblico del orden, ¿no? El orden en el culto. Y o lo puedes llevar al extremo de, de creer que ese orden significa absolutamente lo que en tu cultura significaría orden, que es lo que creo yo que pasa con algunas denominaciones más conservadoras y que tratan de imponer ese orden litúrgico sobre otras culturas donde no es parte de su cultura eso. Y el otro extremo es el desorden completo y absoluto, el show, donde entran asuntos obviamente carnales, entran asuntos obviamente de protagonismo, de mostrarse, etcétera, etcétera. No sé qué opiniones tienes con todo ese asunto. Sí, no, y definir que el orden no es un género. O sea, el punto no tiene que ver con notas musicales, con instrumentos musicales, con géneros musicales, sino con el corazón detrás de algo. Cuando algo es guiado por el Espíritu Santo, se tiene que hacer decentemente, con orden, para no atraer la atención sobre el ser humano. Este principio es el principio de todo el ejercicio de los dones en la iglesia. Hágase para la edificación de la iglesia. Eh, entonces, eh, yo creo que ni siquiera, que este no es un asunto musical, sino es un asunto teológico de cuándo es un extremo y cuándo no. Eso aplicaría para la predicación, eso aplicaría para la forma en que tú llevas las cosas en tu iglesia. Cuando algo distrae de la gloria de Dios, eh, y véase dones, véase todo eso, entonces ya está afectando ahí, y eso no puede ser llevado por el Espíritu Santo a la iglesia, porque si atrae la atención hacia una persona o hacia el talento de alguien, netamente, ¿no? Por ejemplo, un solo de 3 minutos en guitarra y casi como Slash, que te pongan las luces y salgas. A menos que sea un concierto, porque hay conciertos cristianos y donde tú vas a ver un performance, un show, pero estamos hablando del servicio, del culto en la iglesia, pues del servicio en la iglesia. Eh, Debe ser una música que sea para Dios. Entonces, eh, eso obviamente trasciende las culturas, pero normalmente empata con las culturas, como en cualquier lado. O sea, ah, y hay, como tú dices, los extremos peligrosos, cuidarnos de eso. Y podemos, yo creo que entrar aquí al punto de Juan 4, porque ese es el corazón de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que ese es el centro de la teología neotestamentaria de la adoración. Ese es el punto el que cambia completamente la perspectiva de la teología neotestamentaria. Y quizás la mejor manera en la que yo lo entendí fue con Alégrense las Naciones de John Piper. Siempre muchas veces hago referencia a este libro, que es mi libro favorito fuera de la Biblia. Y él hace una explicación, creo que la mejor explicación que yo he visto de los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad es un concepto muy malentendido muchas veces, porque se saca de contexto
Alguna vez yo siempre pensé que quería hacer un video en contexto de este versículo porque es un versículo súper sacado de su contexto. Y esta frase, sobre todo la primera frase, en espíritu, siempre tratamos de definir que en espíritu se refiere al Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, ¿no? Y muchas líneas pentecostales o carismáticas se basan en esto para decir, no, la adoración tiene que ser en el Espíritu, no tiene que sentirse la presencia del Espíritu. Y la realidad es que por el contexto, la palabra que está haciendo referencia aquí Jesús no se refiere al Espíritu Santo, se está refiriendo al Espíritu de uno. Es decir, la adoración de uno es en el Espíritu y en verdad. ¿Y qué significa que sea en tu espíritu? Significa que es en lo que es tu alma o tu persona. Es decir, que es algo interior y tiene que ver con el contexto, porque en el contexto, si tú lees toda la historia, la mujer samaritana llega a Jesús, le pregunta a Jesús, ustedes dicen que tiene que adorarse en Jerusalén y nosotros decimos que tiene que adorarse aquí en este monte, que es el monte Gerizim, donde adoraban los samaritanos. Y le dice, ¿dónde tenemos que adorar entonces? Cuando venga el Mesías, ¿dónde adoraremos? Y Jesús le dice, no va a ser, ahora es, dice, ahora es el momento, y el momento ya llegó, en el que no van a adorar ni en Jerusalén, ni en este monte, ni en Jerusalén, sino ¿dónde? En espíritu. Lo que está queriendo decir Jesús aquí es que la adoración ya no va a ser un asunto físico, sino espiritual. Ya no va a ser un asunto ligado a un espacio físico, que sería el templo en Jerusalén, o ese monte, que esa era una adoración incorrecta, la del monte, pero el asunto es, ya no va a ser en este aspecto físico, que era toda la adoración judía, se basaba en el templo y en aspectos que eran externos. Jesús está diciendo, ahora va a ser un asunto en el espíritu, espiritualmente. ¿Y eso qué significa? ¿Qué tiene que ver cuando decimos en espíritu y en verdad? Tiene que hay un balance entre lo que sería una adoración personal y espiritual de tu espíritu, desde tu espíritu, y también con ese marco, ¿verdad? Ese marco que protege, que es la verdad. Entonces, la verdad es lo que hace que no llevemos esa adoración de en espíritu a un extremo. Pero cuando vemos ese asunto que está pasando, perdón si ya me extendí con esto, pero cuando vemos ese asunto que está pasando del cambio de lo físico a lo espiritual, ¿por qué? Y aquí es donde viene la parte más chida que yo creo de este concepto que Jesús trae. Es ¿por qué ya no la adoración estaría sujeta a un lugar específico, que sería Jerusalén, y a una forma física específica? Es porque el evangelio iba a empezar a extenderse desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y entonces la adoración iba a llegar a culturas completamente diferentes a las judías. Es decir, ya no iba a haber una forma judía. Por eso, y eso sí está completamente, creo yo, en contra del Nuevo Testamento, cualquier iglesia que trate de imitar la adoración judía está olvidándose que Jesús dijo, ya no va a ser ni en Jerusalén, ni en este monte, sino en espíritu y en verdad. Es decir, él cambia el paradigma. Ya no va a ser una adoración como en el Antiguo Testamento al estilo judío, sino que ahora cada cultura va a poder hacer su propia forma de adorar a Dios. A menos que seas judío, ¿no? Si eres judío, claro, obviamente. Adoras como judío, si eres una iglesia mexicano. Hebrea, una iglesia judía, claro. Sí, y el punto de nuevo, Jesús ahí rompe el sistema que cuadraba que la adoración tendría que ser de cierta forma o en cierto lugar. Y es que la primer frontera de eso, e inmediatamente, para que vean cómo puede haber diferencias culturales tan cercanas, ahí mismo en Israel tenemos Samaria, que tienen otra cultura, otra forma de adorar, e incluso herética, lo que tú quieras llamarle, pero incluso entre ellos había un debate. Así se hace, así es como se adora, y ellos decían, no, acá así es como se adora. Entonces, los que tenían el monopolio, la exclusividad de cómo se debe adorar, eran los judíos. Entonces, el judío por excelencia, Jesús, el Rey de Reyes, dice, ya no. Ahora, escucha entonces cómo te ves tú, mexicano,
americano, latinoamericano, europeo, diciendo la adoración tiene que ser así. Cuando el único que podría haber dicho la adoración tiene que ser así, dijo, la adoración no tiene que ser ni en una forma ni en otra. Más bien, tiene que ser en espíritu, tiene que venir, como dice, del alma, tiene que ser algo personal y en verdad, con un marco. Y ahí entra, fíjate, un punto que, bueno, es mucho también mi opinión también, pero creo que puede estar basada en esta idea de cuando habla Jesús en el espíritu de uno, es que la adoración también se tiene que sentir. Hay un concepto que creo que es antibíblico y antihumano o antiantropológico, en el que sí, absurdo, absurdo. Esa idea muy, voy a decir, que quieren venderla como muy bíblica, de que, mira, salieron ahí unas bueno, no se va a ver en el video. ¿Cómo le hiciste? Aquí donde dice así. Es que salieron unos globitos. Pero solo salió en la videollamada, no está saliendo en el video. Yeah. No, esta idea de que aparenta ser muy bíblica, ¿no? De decir, no, es que la adoración es para Dios. Y por tanto no importa si a ti te gusta o no te gusta. No, sí importa. Por ejemplo, a mí no me gusta para nada el reggaetón. Y cuando ponían en la iglesia, en los montes y en los valles, era un momento incómodo para mí. No conectabas con eso. Sí. Yo no puedo adorar en mi espíritu, es decir, no es algo que a mí me guste. Ahora, no quiere decir que entonces tenemos que hacer canciones para los gustos de todos. Tampoco es el punto, porque estamos hablando de una adoración congregacional. Y tenemos... Que de hecho, probablemente esa canción llena un espacio que no existía y que a mucha gente dijo, wow, por fin hay una canción de algo que me gusta, y había gente que se alocaba con esa rola, sí. Pero no éramos nosotros. Sí. No éramos nosotros. Sí. Por ejemplo, bueno, ya aquí nos vamos a meter a platicar mucho de géneros, pero a mi papá le gusta mucho, o creció como en ese ambiente de música de... ¿Cómo se llama esta música? Como merengue o... Sí, como cumbia, como merengue, cumbia, bachata. Y habían, ándale, todos esos géneros, géneros latinos. Tengo unos amigos a los que les encanta, son latinos, y a los que les encanta, por ejemplo, Juan Luis Guerra. Son súper fan de Juan Luis Guerra, y es lo que les toca, o sea, eso les toca el corazón, porque es parte de su cultura. Y ahí entra esa parte en el espíritu. O sea, esa parte en el espíritu tiene mucho que ver también con eso. No es tanto el aspecto más como espiritual, sino, o sea, sí es espiritual porque es esa conexión espiritual, pero en esa conexión espiritual somos íntegros. Y viene mucho con lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Esta dualidad que todo el tiempo hacemos, en el que las emociones no pueden entrar o no pueden ser parte, y claro que no, las emociones son parte de la adoración. De hecho, hay muchos elementos, no nos vamos a meter en ese punto, pero si tú eres un líder de alabanza o te toca elegir, hay ciertos elementos que tienes que decidir. Uno, obviamente, la teología en la letra, que la letra sea cantable, pero tú tienes que pensar en cómo la alabanza va a ayudar a tu audiencia, es decir, a las ovejas. ¿Cómo puedes hacerle más fácil a tus ovejas el poder conectarse con ese momento en que adoran a Dios? Y eso tiene que ver con el tono, por ejemplo. Hay iglesias donde meten un tono así exagerado que solo puede cantar el super vocalista o la super vocalista. Y la iglesia pues se desconecta. Los hombres quizás no enganchan. Entonces hasta el tono, la verdad es que nuestros hermanos de Sovereign Grace Music tienen videos increíbles en YouTube. Te recomiendo. Bob Hoffling habla de esto, de preguntas tan sencillas como qué tono elegir tonos que sean accesibles, pero igual a veces estirarlos un poquito, porque esas canciones donde gritas, donde ¡ay! Y se sienten y se perciben, entonces hay gente que le incomoda eso, porque no conectan con eso. Ahora, que tú no conectes con eso no quiere decir que la iglesia no sea bendecida con eso. Igual, por eso, cuando un líder de alabanza es muy cerrado, pues limita a su iglesia no diversifica
Ujú. Eso y hace que la iglesia a lo mejor se le cueste trabajo conectar. Es un tema profundo, obviamente Sí, no, sí, no sí, no, es venimos un a hablar de tema, eso aquí. no, no, es un tema que da para debatir. Igual tiene mucho que ver con cuando le metes producción de más, ¿no? Yo estuve en una iglesia una vez Sí, en Estados Unidos donde parecía un concierto cada vez que ibas. Y, sí. y la vocalista era una vocalista, o sea, cantaba impresionante, pero pues era como ir a ver, a escuchar cómo cantaban en vez de... Y los músicos en vez de cantar luego nada más andan disfrutándolo, Sí, sí, el sí, sí, show, sí. el Este, performance. tiene que ver con eso. Pero Pero sí, bueno, hay una el punto teología. este nada más quiero aclarar esto de que la Biblia marca preceptos. La Biblia no, hay áreas de la música donde calla mucho, pero esto de querer cerrar la música a una forma de hacerlo, eso sí es antibíblico 100%. Y desde ahí ya muchos que quizás están viendo esto, ya muchos ya tienen que considerar su punto de vista, porque ya están descalificados su punto de vista bíblicamente por el mismo Jesús. Entonces, ahora, tú tienes tu opinión y te voy a decir algo, yo a veces tengo opiniones tan fuertes que tienes derecho a enojarte, o sea, tienes derecho, no, no deberías, pero tienes derecho a que no te guste, pues, a que no te guste, pero de eso a decir, la Biblia dice, es ahí el problema, pues. Ujú. Sí. Este, ah, otra cosa que yo iba a decir con respecto a esto es que en el ambiente en el que me muevo de trabajo transcultural, esto tiene mucha importancia, tiene mucha implicación, ¿no? Los clásicos ejemplos, ¿no? De denominaciones llevando sus denominaciones a otras culturas y tratando de imponer sus estilos litúrgicos a culturas donde lamentablemente, porque pasó mucho, los clásicos ejemplos son los de África, ¿no? Aplastando las culturas o no dejando que la propia iglesia floreciera en su estilo cultural. Y creo que también eso pasa en Latinoamérica, en los que absorbemos todo de Estados Unidos y a veces para bien, muchas veces para bien. La verdad es que yo diría que la mayoría de veces para bien, pero también creemos que o hemos llegado a pensar que la música o o amoldamos nuestro estilo de adorar a lo que terminamos importando de, de fuera. Y creo que es un fenómeno que se está dando en todo el mundo. La música cristiana se ha globalizado, así como todo se ha globalizado. También la música Mm. cristiana se ha globalizado. Y creo yo que es un problema también que se está viendo en el que las iglesias deciden seguir cantando las mismas canciones de Hillsong y Chris Tomlin que todas las iglesias en el mundo están cantando. Y está padre por una parte porque, vamos a decir, hay unidad en la iglesia, ¿no? En la iglesia universal. Pero por otro lado está la parte de no estamos realmente creando música que venga desde nuestras culturas, desde nuestros corazones, y no se está haciendo cántico nuevo, que la Biblia también habla de que cada generación tiene que estar creando su propia música y haciendo su propia música, y eso va cambiando porque el género que mis hijos les va a gustar y van a crear y van a escuchar va a ser muy diferente a lo que estamos escuchando hoy en día. Y eso lo estamos viendo nosotros. El género que nosotros estamos ahora cantando no es lo que estaban cantando nuestros padres. Bueno, estoy diciendo un montón de cosas ahí. Lo que quieras No, comentar de eso. pero mira, eso pasa como cualquier cosa en todos lados. O sea, el café por ejemplo, en una capital, si quieres un café, vas a tener un café de Starbucks americano, o que todos son igualitos, ¿no? Si vas a un pueblo rural, a lo mejor tu café va a ser Nescafé o café de olla, y entonces va a ser un sabor distinto, un estilo distinto, ¿no? Eh, y eso pasa mucho. Iglesia de capital, globalizada totalmente la música, el estilo.
los nombres, o sea, todo es muy similar. Iglesias rurales aún conservan o tienen, aún se percibe una cultura, ¿sí? Ahora, el impacto cultural de un chico creciendo en capital, donde todo es más, vamos a llamarle occidental, genérico, comercial, ir a una comunidad, si es como, wow, o sea, ¿qué está pasando aquí? Claro, igual en las comunidades se ha metido mucho rollo, pero esto es, y creo que es necesario, por ejemplo, mira, es como la gastronomía. Cuando viajas, entiendes, por ejemplo, cuando viajas por el país, no todos tienen la oportunidad, pero cuando viajas por tu país, dices, wow, o sea, la comida de mi país. Cuando conoces otros lugares, dices, órale, ¿cómo se hacen las cosas acá? Entonces, viajar te abre la mente, pero también conocer a otras iglesias te abre la mente, te rompe paradigmas, te destruye cómo entiendes las cosas. A mí me empezó a pasar hace, no sé, 10 años. Nosotros crecimos en una iglesia y de repente vamos a otros lugares y es así de, wow, ¿qué está pasando aquí? Y entonces veías que Dios se movía ahí y vas acá y empiezas a entender, el mundo no funciona solo como te funciona a ti. Eh, A mí me pasó con los himnos. Cuando fui al seminario, fue la primera vez en la vida. Nosotros crecimos en una iglesia donde no se o sea, se cantaban himnos hablando de coritos, sí. los famosos coritos, pero no como los himnos clásicos, ¿no? Joritos, Eh, ese nombre. este, entonces, cuando fui al seminario y me encuentro con los himnos, me doy cuenta y digo, oye, está padre, o sea, algo que yo decía, es un estilo que quizás no iría conmigo jamás. De repente le hayas cariño, le hayas amor y te das cuenta que hay muchísima riqueza en eso. Y hoy en día, bueno, ya se como que se revitalizaron, ¿no? De La idea hecho, de los himnos. en mi iglesia llegan varias personas que llegan de otros trasfondos, eh, digamos, eclesiásticos, y siempre suelen decirme que lo que más extrañan de su antigua iglesia o de su antiguo movimiento son los himnos. Porque, de nuevo, es normal que tú tengas un afecto hacia un estilo, hacia algo que a ti te mueve, hacia algo que a ti te acompaña. O sea, mi hermano y yo crecimos en un ambiente ya más rockero, más contemporáneo. Y hablando de Sí, nos iglesia, tocó. Marcos Witt, o sea, nosotros nos Sí, crecimos con Marcos Witt o sea, total. yo escucho algunas canciones de Marcos Witt de adoración y eso y me llegan más, quizás porque es como la Sí, no, forma, es lo que hombre. creciste. Y cuesta trabajo dar la transición. Por ejemplo, yo he escuchado, le he dado la oportunidad de escuchar a Miel San Marcos, una banda súper odiada entre el mundo reformado, porque son como pentes, ¿no? Son como más carismáticos. Y yo le he dado la oportunidad y honestamente hay canciones que tú dices, si esto lo cantara Hillsong, todo el mundo lo cantaría, todos los reformados, porque ya ves que los reformados son bien piquis para todos, pero a Hillsong sí lo cantan muchos, ¿no? Si esto lo cantara No, Sovereign no lo Grace, sé. bueno, no tanto, sí es cierto. Si esto lo cantara Sovereign Grace, si esto lo cantara Chris Tomlin, todo el mundo diría, wow, qué impresionante canción. Pero como lo cantan ellos, ya no. Entonces, creo que podemos meternos al tema este de si la fuente importa, si el que hace la música importa, porque esa es una pregunta que hacen mucho. Por ejemplo, Hillsong, mucha gente dejó de poner Hillsong en sus iglesias a raíz de los escándalos Sí. que tuvieron en Nueva York y en quién sabe cuántos escándalos. Yo Yo creo puedo, como cinco. la lista es larga, la lista es larga. Sí, sí. Entonces, si una fuente descalificada también descalifica su contenido o una fuente bajo sospecha descalifica el contenido y es un tema muy amplio que podríamos hasta hacer un solo podcast, pero no sé si quieras nada más dar tu punto de vista Mira, de eso. no sé si tengo un punto de vista, eh, que- yo la verdad escucho Hillsong. No soy así, o sea, súper fan. Bueno, es que algo que me pasa a mí es que, o sea, para ser honestos, yo no escucho mucha música cristiana.
hablando de mi día a día. ¿Es música diabólica o qué? Música satánica. No, no suelo escuchar. Y quiero dar mi punto de vista de esto. Entonces, me gusta Hillsong, me gustan muchas de sus canciones, me gustan mucho, de hecho. Hay canciones de Hillsong que digo, wow, esta canción me gusta mucho. Entonces, yo no tengo problema con escucharlo aún sabiendo los problemas que puedan haber en cuestión de iglesia, en cuestión de liderazgo. Lo mismo pasa con el asunto teológico. Es decir, aunque yo sé que no estoy de acuerdo con la teología en muchos de su teología, pero si yo encuentro una canción que digo, esto no va nada en contra de mi teología, pues ¿por qué no escucharla? Porque la rechazaría. Y eso hago con casi todo. Ahora, sí, claro que siento más afín, algo que en los últimos meses he estado escuchando mucho rap reformado. O sea, cuando hablo de rap reformado, estoy hablando que son presbiterianos. No semi reformados bíblicos, ¿no? Porque a veces se confunde ese asunto de bautizados a los 8 días. Sí. 8 días y Sí. confirmados y sí, o sea, rap que hablan, que literal, o sea, te pueden hacer un rap, una canción del bautismo de infantes. No, es en serio, o sea, yo sé que se pueden estar riendo. Y por ejemplo, eso me gusta más que escuchar otras Sí, porque canciones. estás aprendiendo, o sea, estás escuchando teología hablada, pues. Sí, estás escuchando teología hablada, etcétera. Pero igual no tengo ningún problema con, por ejemplo, Un Corazón. Hay canciones, muchas canciones de Un Corazón que me gustan. Y no... De hecho, quiero celebrar eso, porque nosotros la vez pasada en nuestro podcast anterior se sintió como que tiramos varios dardos a Un Corazón, pero no era ese el punto. El punto incluso yo diría, yo celebro bandas como Un Corazón, como estas bandas que si bien se adaptan a este género worship. Oye, ahora la banda más reformada se está desuscribiendo de nuestro canal, ¿eh? No, es que mira, es que por lo menos son mexicanos haciendo cosas para México. Sí. O latinoamericanos. O sea, de repente van a volar el balón y lo van a aventar bien lejos y la van a regar, ¿no? Pero por lo menos son gente que genuinamente está haciendo cosas. Nos pueden gustar o no, porque hicieron un disco de género urbano que mucha gente odió. Honestamente, a mí hay 2, 3 rolitas ahí que me gustan mucho. Pero compa, es que si no tenemos eso, básicamente todo suena igual. O sea, ustedes saben que tengo el podcast de Futuro y la canción de Hola Futuro a mí me encanta, ¿eh? Pues, y puede ser una de las canciones más feillas que uno podría pensar, pero esa canción me gusta mucho. Sí, entonces, yo creo que es ir, o sea, como dicen, es buscarle los 3 pies al gato cuando te pones a verificar fuentes, porque les voy a decir algo, 2 cosas. Esto lo hablé el otro día en el Instituto Bíblico, porque un alumno me preguntaba, porque me decía, es que mi mamá me prohíbe escuchar Rojo, porque Rojo tenía contacto con Anet Moreno. Imagínate la novela que me contó. Y Anet Moreno se perdió, me dice, no sé qué, o sea, tú sabías que Anet Moreno, no sé, igual y no, pero bueno, que Anet Moreno, y entonces que no, que eso ya, bueno, y me preguntaba, yo decía, mira, si a ti te llegara un disco, si quisiéramos decir, o un audio, en una isla, y escucharas la canción, y no tienes redes sociales, tú la cantarías sin ningún pesar. Como si tú te llevas una comida sacrificada a los ídolos, dijera Pablo, y no sabes de dónde viene, te la comerías y adorarías a Dios, y agradecerías a Dios. Entonces, creo que mucho de esto, de la fuente, tiene que ver con algo. Tiene que ver con el estímulo tan exagerado que tenemos de chismes cristianos, donde básicamente no sabemos todo de todos, porque si no, imagínate, cada teólogo, por ejemplo, ¿cómo se llama? Barth, creo que es Karl Barth, que tenía como, no, perdón, no voy a decir porque se me fue el nombre, iba a decir que andaba con
que tenía otra mujer viviendo en su casa. ¿Tú sabes quién es? El teólogo. No sé. Sí. No, uno, híjole, se me fue el nombre ahorita. El teólogo liberal, Chidey, pues. Bullman. De los famosillos. No, no es Bullman. Bueno, pero imagínate, o sea, Juan Calvino, Cerveto, nos ponemos Martín Lutero, Con sus odiando a los groserías. judíos, con su grosería. Si nos ponemos así, mijo, básicamente Nos quedamos sin leí nadie. un libro de Eric Metaxas, ¿se llama? ¿Cómo se llama? Ajá. Metaxas, Eric de Metaxas. 7 hombres grandes, algo así. Y él dice que tenemos una fascinación por destruir a nuestros héroes, por Sí. descalificar a nuestros héroes. Entonces, si nos ponemos así, compa, si a mí me registran mis predicaciones, 2, 3 veces he dicho tonterías. O si indagaran en mi vida, pues capaz y dirían, no, este cuate yo no confío en él. Entonces nos Solo, clavaríamos en cosas ya muy, muy lejanas, pues, muy solo profundas. basta Ajá. con darse una chequeada en nuestros videos de contexto y estoy seguro que, que encontrarás muchas cosas que dirás, ¿qué onda? O sea, Rayos, ¿de de, dónde de- de salió hecho, a veces esto? No, he pensado como hacer reacciones, a ver sí, si nos porque retractamos o no. somos falibles. Exacto, exacto. Yo he Y, pensado eso. y Y hay algunos mucho, que sí, ¿eh? y mucho de hecho, hablando de eso de nuestro contenido, mucho de nuestro contenido se dio en nuestro proceso de desarrollo teológico. Entonces sí, por ahí van a ver muchas cosas que mientras aprendíamos, y lo Totalmente. seguimos haciendo. No, sí, con ese tema de las fuentes, yo soy muy relajado, o sea, la neta, o sea, soy muy, la neta, yo me guío más por si me va a gustar el género, o sea, la neta, o sea, la neta, o sea, y como escucho luego mucha música en inglés, lo primero que filtro es la música, el estilo musical. Por Claro, ejemplo, a nosotros nos gusta mucho John Mark Macmillan. Y la neta, pues, sí. muchas de sus canciones muchas veces ni las entiendes, aunque sepas inglés, aunque las traduzcas. Porque el cuate es muy filosófico, le mete mucho al arte. Y una vez me puse a pensar, me gusta John Mark Macmillan, soy súper fan, fui a un concierto de John Mark Macmillan, de hecho, y yo me puse a pensar una vez, el cuate hace letras que si yo lo traduzco al contexto mexicano, ¿sabes en quién pensé? Que hace letras así Eso, medias. Adrián Romero. Jesús Adrián Romero. Sí. Jesús Adrián Romero se avienta sus rollos, ¿no? En sus canciones, ¿no? Sus viajes. Sus viajes, sus ondas poéticas, Como artísticas. decimos en México, sus marihuanadas. Eh, le gusta, se ve que le gusta la poesía al amigo y no está Y le mal. gusta tanto que enloqueció, pues. Pero Sí, sí, eso sí. pasa normalmente. Sí, eso puede pasar. Eso puede pasar porque pasa con el artista. Ahora, no me gusta. No me gusta porque no me gusta su género. Hablando de Jesús Adrián Romero. No me gusta su género, su rollo, su onda o su onda teológica detrás. Voy a decir en alguna etapa de su. Pero bueno, esa es opinión, son gustos. Pero me puse a pensar eso. O sea, que realmente, si tú analizas ahora, me gusta el concepto artístico que maneja este cuate de John Mark, y lo que él hace con su música y su arte, todo eso, pero pues entra una cuestión más de gusto, en el que yo Y te filtro gusta primero ese ya. gusto. Me gusta. Te gusta ya. Y eso se puede, familia. Yo a veces hay gente que les gustan cosas que yo digo, wow. Ahora, no puedo decir está mal hasta que está mal. Y cuando está mal, cuando sus canciones ofenden a Dios, cuando sus canciones promueven el pecado, cuando las letras promueven el pecado, cuando las letras promueven, no sé, pensamientos carnales, etcétera, etcétera. Ya es el tema general de si la música cristiana, música no cristiana. Entonces, ¿cuántas bandas tenemos que sabemos que sus miembros o ellos afirman ser cristianos, pero no es que están cantando coritos? El gran misterio de XPX, ¿qué rayos son, no? Ellos, pues se asume que son cristianos, pero quizás 2, 3 rolas han hablado algo
Porque les Bueno, gusta el rock. en el contexto americano esto es súper común. En nuestro contexto latino yo creo que no es tanto, pero es No. súper común en el contexto americano de artistas que Cuando los tienen Montaner se bandas. volvieron cristianos, sacaron su rolita cristiana. Sí, sí, sí. Ese es. En el contexto latino siempre esperamos que el que se convierte al evangelio, o que si un artista o alguien que está en el medio artístico es cristiano, tiene que involucrarse en la música cristiana de cierta manera. Y eso, bueno, eso nos lleva a otro tema. No sé si lo vamos a alcanzar a tocar. No sé si tú tienes De una tiempo. vez, dale. Dale, Eh, dale. este, Ya hemos es, dicho un chorro de cosas donde nos pueden cancelar, ¿eh? sí, sí, sí. No, y un montón de cosas que quizás ya confundieron a la gente. Si, "Oye, entonces ustedes de qué denominación son. Ese es el asunto, que siempre hemos sido aquí en el contexto muy, muy abiertos en ese aspecto. O sea, tratamos de ser bíblicos y no casarnos con una idea y tener nuestro punto de vista y no precisamente... porque fácilmente podría decir, el año pasado leí un libro que sacó Dodd Wilson sobre la música. Y Dodd Wilson es reformado, es presbiteriano y tiene un concepto de el orden de culto y toda la postura reformada sobre la música. Y yo, por ejemplo, no comparto su punto de vista, a pesar de que lo sigo en muchas de sus enseñanzas. Es Porque, ¿qué probablemente dice? eh, Él, pues, él nada más, solo por himnos, solo himnos. himnos, Ya. himnos y eso, música conservadora, ¿no? ¿Por qué? Por el concepto de que eh, la música en la iglesia debe ser una música consagrada. Este concepto, no me quiero meter a explicarlo porque igual me puedo equivocar en la explicación que haga. Pero yo sé que toda la banda reformado que viene de contextos presbiterianos o reformados saben de qué estoy hablando. Pero bueno, eso no es lo que quería decir porque estaba mencionando ese libro. Es porque en el libro, de hecho se llama La música cristiana y de otros tipos, traduciéndolo. Porque no solo es sobre música cristiana, sino él habla él habla de que la música o los géneros musicales tienen sus funciones y tienen sus papeles. Entonces, de hecho es parte de su argumento, es que la música, por ejemplo, rock, se hizo para un fin. Y él no está diciendo que la música rock está mal. Lo que está diciendo es que la usemos Tiene para... uso. Tiene su uso. Y en ese aspecto, sí voy con él hasta cierto punto, ¿no? De que hay música que es para ciertas cosas y hay música que es para ciertas cosas. Entonces, la música que se hace para adorar a Dios es para adorar a Dios. Y la música que se hace para bailar es para bailar. Y la música que se hace para disfrutar es para disfrutar. Y la música que se hace para trabajar. Tú sabes que le dices a Alexa que ponga música para trabajar y te va a poner música para trabajar. No, Alexa sabe más que nosotros, que los cristianos. Sí, Spotify tiene playlists que música y dice focus, no sé, músicas de enfoque que le llaman. Y Ajá. son cierto, o sea, y te funciona. Si tú metes una música distinta, te puedes perder, te puedes distraer, sí, totalmente. Síguele porque voy a Totalmente. cambiar la Por pila. cierto, nada más quiero decir, es Karl Barth. Karl Barth. No sé si sabes que Karl Barth tenía vivía con su amante y su esposa en la misma casa. ¿Sabías eso? No sabía que de las cosas Sí, que uno está se entera bien, cañón, o ¿eh? sea, está tremendo, pues, está tremendo y aún así ya ves cómo lo idolatran Sí, sí, sí. a Karl Barth. Pasa con Dietrich Bonhoeffer, ¿no? Que se casó con una menor, creo. Bueno, no sé, ya le estoy metiendo al chisme. No Ya, manches, ya. no sabía eso. No, pero sí se casó con una chica mucho más joven. No, creo que no se casó. Bueno, ya me perdí en la historia aquí por Sí, favor, no los si creo, alguien lo no los sabe, creo. coméntelo. Pero sí, tenía una novia que era mucho más joven que él. Que uno lo escandalizaría, ¿no? Sí, sí, pero bueno, regresando al punto, para tratar de todo lo que estamos dispersos, creo que lo que tú dices es, la música de adoración tiene que servir para adorar,
todo lo que distraiga de la adoración debe ser quitado. Es decir, si yo meto música de Hillsong en una iglesia presbiteriana, voy a distraer a mi audiencia y voy a hacerles daño. Entonces, mi audiencia ya no va a adorar porque es gente que no le gusta esa música. Y eso tiene mucho que ver. O sea, no estoy diciendo que la música tiene que ser para la gente, pero la música tiene que ser para Dios. Pasó hace 2 años, en nuestro movimiento hacen un servicio unido donde se reúnen muchas iglesias en un solo servicio y un eventazo. Y la banda prepara cosas increíbles. Y nuestra música que tocamos, o sea, no es ni muy, muy, ni tan, tan, no es tan Hillsong, es Sí, Gracia Soberana, es para su gloria, se llama esa otra banda, es Jonathan Jerez, es este término medio, ¿no? Ese término medio que todos conocemos, pero cantamos Marcos Witt, cantamos Marco Barrientos también, o sea, tenemos, pero ese domingo, como era una participación especial, el pastor Gadiel, que es el pastor de adoración, decidió meter el popurrí o el mix, o no sé cómo se llama, el no sé cómo se llama cuando juntan muchas canciones. Pues los grandes éxitos de Juan Carlos Alvarado, eh, que son, ¿cómo se llama? Cristo no está muerto, le llaman Guerrero, Jehová es mi guerrero. Los latinos saben de qué estoy hablando, ¿no? Que es muy distinto a esta otra música, a la que te digo. Entonces, imagínate toda la iglesia cantando, le llaman guerrera, no sé qué, la de Jehová es mi guerrero. Oh, este, oh, mi alabanza, es mi guerra, sino la de Dios. Esa. Cantas Y bien. fue increíble, ¿eh? O sea, fue increíble. Mucha gente se sacó de onda. A mucha gente seguramente no le latió. Pero muchos, o sea, que no puedes negar, o sea, no puedes negar tu pasado, mijo. Fue como conectar con una nostalgia y decir cosas muy, ¿cómo se llama? Veterotestamentarias. O sea, cosas muy de Israel y que te recuerdan cosas, o sea, Sí, y fue es como cuando te interesante, meten, fue un es como cuando te ejercicio. mete las películas de superhéroes, ¿no? Te meten al superhéroe ahí de las películas pasadas, ¿no? Cuando El salió Tobey cameo, Maguire, exacto. ¿no? El cameo. El cameo, era exacto. Entonces, fue muy interesante como un ejercicio. Obviamente, hay gente que quizás no le gustó. Tú debes de saber que en la iglesia se adora. Todo lo que distraiga de adoración no va, ¿sí? Y respetar que en una iglesia se puede adorar de una manera y en otra iglesia se puede adorar de otra manera. Eso no quita, y no me voy a meter eso, es distinto a canciones cristianas con una pésima teología, que dicen tontería y media. La otra vez escuché una canción de adoración y vieras cómo la gente adoraba, así un estadio lleno de gente cantando Cantares los Cantares, se llama la canción. Y decía, yo soy de mi amado y mi amado es mío, decía el coro. O sea, por favor, o sea, hazme el favor, o sea, Sí. ya ahí, entonces eso obviamente está mal, cuando hay un desconocimiento bíblico profundo, hace mucho daño y eso se da muchísimo. Ya, Eso yo creo que es un tema muy extenso, ya lo pero no, dijimos la vez hombre, es tema. pasada, ya lo dijimos la vez pasada en ese aspecto de que cuando se trata de eso es uno crecer en el conocimiento bíblico, en un fundamento teológico sólido para poder saber o saber distinguir o saber discernir cuando una canción simplemente no es bíblica. Y hay muchas canciones que no van a ser bíblicas y por mucho que te gusten, bueno, puedes escucharla para que, por si te gusta la música, eso es otra cosa. O sea, yo la vez pasada dije, quizás no es del todo mal que tú escuches una canción que no es 100% bíblica, porque pues, si te gusta el género, oye, por ejemplo, y aquí entramos esto es a lo que quería ir cuando hablé del libro de Doug Wilson, es que es precisamente esa convicción o esa postura de la música y los géneros musicales y ese aspecto de diferenciar
cuando la música es para adorar y cuando la música es para otra cosa, es precisamente lo que te permite a ti como cristiano tener la libertad de disfrutar la música en los diferentes contextos en los que Dios nos ha regalado la música para eso. La música es parte de nosotros. Y aquí es donde entra esta parte de ir en contra precisamente de ese legalismo, porque una de las cosas que nosotros siempre hemos querido aquí en Contextico es sí ir o defender la verdad o enseñar la verdad en contra de los que enseñan mentira, porque siempre cuando tú enseñas verdad es porque también estás yendo en contra de la mentira, pero también hay un factor súper predominante en Latinoamérica, que es el factor legalista, el legalismo, en el que muchísimas iglesias, un gran porcentaje de las iglesias en Latinoamérica se formaron dentro de un contexto legalista que venía de un trasfondo precisamente religioso, católico, y simplemente lo adaptaron a un sistema o disfrazado de cristianismo evangélico. Y en ese aspecto, uno de los puntos más particulares o que más diferencian al cristiano legalista es su rechazo a toda música que no sea cristiana. Y ese aspecto, lo único que hace o lo único que provoca es que las personas dejen de disfrutar la música, voy a hablar en su plenitud, porque la música Dios la ha regalado para que la disfrutemos y la podamos disfrutar en los diferentes contextos. Sí, su fin último y su fin sublime y supremo es la adoración, y eso nadie lo va a negar y eso nadie lo va a quitar, que la música es principalmente y su uso más excelso puede ser la adoración, pero eso no quita que también podamos disfrutar la música en otros contextos. Totalmente. Y te voy a decir algo, aparte, a mí, yo siempre escuché esto, la base del legalismo es la inconsistencia. Esta dicotomía extraña y ventajosa de qué escucho del mundo y qué no escucho del mundo, que sí. Y entonces, tarde o temprano, si te meten el filtro, te ponen un escáner, va, va, te vas a dar cuenta que hay muchas cosas del mundo que tú consumes, donde no tienes una postura conservadora, y ahí se nota tu problema, ¿no? Porque, por otra parte, si es cristiano, entonces sí lo escucho, pero si eso lo aplicas en todos lados. Por ejemplo, en la educación, ¿tienes a tus hijos en una escuela cristiana o haces homeschool? Ok, si no, deberías sacarlos, papi, porque un libro, solo puedes consumir libros cristianos también. Sí, no, es que la música a mí me hace daño. Si te hace daño. Ah, bueno, y nada más, quiero ir un poquito para allá y antes de seguir. Quiero nada más aclarar algo. Este es un tema donde es un tema de conciencia. Si algo te hace ruido a ti y te estorba para adorar a Dios, entonces va. Y si la música te afecta espiritualmente, claro, es un tema de conciencia. Tú dices, es que a mí escuchar esta música me aparta del Señor. Bueno, brother, o sea, ni te metas, ¿eh? Pero la música no aparta del Señor, es que a ti la música te aparta del Señor. Y hay música. Es precisamente en esa aclaración o en ese concepto de que saber el uso de la música, para qué fue creada o para qué fue creada cierta canción, o quizás incluso hablando de género, pero yo me iría más al específico de la canción. Por ejemplo, una canción que está hipersexualizando a la mujer, etcétera, y que las canciones latinas de reggaetón y de muchos géneros latinos están llenas de eso, obviamente eso va en contra de Dios, y no estamos hablando de que tú tienes la libertad de disfrutar de esas canciones o de esa música. Es un obvio, pero a lo que voy es que... Totalmente. Pero a lo que voy es que eso no te quita que tú puedas disfrutar de una buena canción, de una buena banda, que quizás no va a estar hablando cosas feas sobre las mujeres o cosas que van en contra de Dios. Eso no quita que tú puedas disfrutar una banda de jazz, de blues, orquesta, etcétera, buena música.
¿no? Y tiene que ver con mucho, te voy a decir, mucho de las generaciones que fueron formados en este concepto por la iglesia latinoamericana de los noventas, inicio de los 2000, tienen estos conceptos por cosas que se enseñaban en ese entonces, por este rollo de lo espiritual, por guerra espiritual, por preceptos ya sabes, ¿no? De la prohibición de ciertos contenidos y esta forma de aislarnos que era negativa, aislarnos del mundo, ya sabes, el cine es malo, a alguien que fue formado así le va a costar trabajo digerir esto. Y si no puedes, no lo hagas, o sea, porque tampoco queremos que estés pecando contra tu conciencia. Pero lo que sí estamos diciendo es que más bien es un tema de porque así te formaste y porque así lo crees, no porque así lo enseña la Biblia, ¿sí? Sí. No es porque así lo enseña la Biblia, porque la Biblia no enseña eso, la Biblia nos llama a guardarnos del pecado, guardarnos del mundo, por supuesto, pero todo lo que es verdad procede de Dios, porque Dios es verdad. Entonces, si hay una canción que le canta el amor, si hay una canción que canta, no sé, de ciertos elementos que, que no son malos, o sea, yo no le veo ningún problema. Al contrario, esa música puede ser muy motivadora, muy estimulante. Por ejemplo, música para hacer ejercicio. O sea, tú no vas a hacer música para hacer ejercicio con una canción no sé, de Rabito, o ¿cómo se llama el Rabito? O sea, no, y Aquí, puedes. aquí en este podcast se está notando que tenemos cultura cristiana. Sí, sí, exacto. Crecimos en un hogar Eh, cristiano. crecimos en un hogar cristiano, entonces, tú no, o sea, pero puedes hacerlo si te hace ruido. Pero ahora, y de nuevo, aclarando, la mitad de la música que se hace hoy es asquerosa, es aberrante y todo eso, ¿sí? Pero no toda la música que se hace dice cosas malas y podríamos disfrutarla porque la música la creó Dios. O sea, si una secuencia no sé, de mi menor, do y re Ujú. suena tan genial en cualquier cancioncita, o el clásico círculo de mi menor, do, sol y re, tan usado, suena tan increíble, es porque Dios le dio ese sonido, ¿sí? Y, Dios le dio ese sonido a la música. y otra cosa, bueno, quizás este episodio igual yo creo que les va a gustar mucho a la gente que le gusta la música, a los que son músicos. Este, Otra cosa que también termina pasando, precisamente con este concepto, al suprimir o al encerrar la música en la iglesia, o al creer que la música solo es para adorar a Dios, la música no solo es para adorar a Dios. Eso es lo que en lo que nos estamos basando aquí, es que Dios creó la música y sí, su fin supremo o sublime es la adoración a Dios, pero una buena sinfonía también adora a Dios, aunque no esté diciendo una letra que alabes a Dios. Un buen sonido, un buen ensamble simplemente adora a Dios. ¿Por qué? Porque Dios fue el que creó esa armonía musical, él la diseñó de esa forma y ya por sí sola adora a Dios. Y a lo que yo iba aquí es cuando encerramos que la música solo es o solo debe ser con el fin de hacer músicas de alabanza y adoración, como les llamaríamos, o ahora que le llaman el worship. Entonces estamos limitando a la propia iglesia y a la propia gente de nuestra iglesia y a los propios músicos de nuestra iglesia a hacer buena música, a formarse, a crecer en la música. Y nosotros hemos sido testigos muchas veces de precisamente cómo la iglesia puede darle la espalda a esos buenos músicos o cerrarle las puertas a los buenos músicos porque llegamos a pensar que el buen músico siempre tiene que estar ahí en el grupo de alabanza, cuando muchas veces un buen músico simplemente puede adorar a Dios al formarse en buena música y al hacer buena música por, por hacer buena música nada más. No sé qué opinas de esto. Y esto, mira, es como si tú crees que un buen platillo puede glorificar a Dios, si tú crees que un atardecer puede glorificar a Dios,
Si tú crees que los colores de, no sé, ¿cómo se llama el fantasma de las nieves? Este jaguar y el leopardo de las nieves. El que Walter Mitty le toma la foto. Sí, el leopardo de las nieves. Si tú, si tú crees que esto tan hermoso, un copo de nieve, le puede glorificar a Dios, es el mismo concepto de la gloria de Dios a través de la creación. Y el mismo concepto aplica de que música glorifica a Dios por el simple hecho de que su creación está ejerciendo lo que Él creó. eh, y no quiere decir que no haya músicos que usen la música para mal, pero ese sospechosismo es terrible, donde Ujú. casi cualquier cosa vamos a cuestionarlo porque es que hay que ver el corazón, ¿no? ¿Tú quién eres para ver el corazón, mijo? Hay que ver el corazón primero de los cristianos, ¿no? Porque por ahí también podríamos estar mal. Ujú. Entonces, no va por ahí. Y yo he visto cosas, o sea, yo tengo un recuerdo muy vívido de cuando fuimos al concierto, fuimos a un concierto de una banda que nos gusta un chorro, que no es cristiana, aunque honestamente sus letras nunca dicen groserías, nunca, creo que incluso tienen una formación un poco religiosa ellos por algo. Pero si te acuerdas que habían adelante de nosotros dos hermanos, uno pelo pintado ahí, dos hermanos que se la pasaban en el de The Killers fue. Este, y tengo un recuerdo muy increíble de que estos cuates probablemente habían ahorrado mucho tiempo de su vida para ir a ese concierto de algo que compartían juntos ellos dos y se la pasaron el concierto abrazados, así como compas, cantando, gritando, arruinándonos a nosotros del show porque nos gritaban en el oído, este, cantando, gritando y pienso, o sea, ¿cómo no le va a agradar a Dios que la música genere y despierte esa unidad entre hermanos y le regale a personas que Él creó y que Él ama eh, momentos tan increíbles, ¿no? Y a Ujú. través de la música, y escucha, y es importante, mucha gente viene a Dios a través de la música, porque les gusta la música y luego escuchan algo con lo que conectan en la iglesia de cierto estilo. Por eso es que bandas como Hillsong también son necesarias, porque comparten un género que mucha gente disfruta y entonces conectan el hip hop. Entonces hay un puente también ahí para atraer a las personas a Jesús probablemente. Sí, 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 sí. Y lo otro que quería decir con este asunto de la música y de hacer buena música y de no... a lo que voy con esto es que eh, falta muchas veces eso también en la cultura cristiana, al entender que que como cristianos también tenemos la responsabilidad de liderar la buena música en el mundo. Y como tristemente muchas veces solo encerramos la música a la adoración, no, no estamos precisamente o no estamos dejando que los cristianos, la gente de nuestras iglesias, se estén formando para ser los mejores músicos. Sí, Por ejemplo, y yo lo digo, por ejemplo, si tú estás viendo esto y eres músico o te gusta la música o eres parte del grupo de alabanza, sí, está bien, sirve en tu iglesia, está muy chido que sirvas en tu iglesia, pero eso no quita también que tú puedas formarte y crecer en la música. Y, por ejemplo, ahora yo lo veo como papá. Yo pienso en mis hijos y digo, yo quiero que mis hijos tengan conocimiento de la música y que mis hijos puedan tener esa oportunidad de crecer en su conocimiento musical, porque también digo, si de repente a uno de ellos les interesa y y, y- y quieren formarse y crecer en esa área, darles esa oportunidad, darles esa herramienta ahí. Entonces, yo les animo a los papás que no dejen de lado esa parte de la música en sus hijos, a los pastores que animen a sus músicos a crecer en la música, porque es importante que como iglesia por- por- seamos porque créanme, nada más quiero aclarar esto. Si tu hijo le gusta la música y quiere ser un buen músico, no te espantes, no le va a gustar el reggaetón, ni va a escuchar reggaetón. Se va a ir por otras cosas, créeme, porque sí, sean buena influencia para difícilmente un sus músico se hijos. quede ahí. No les pongan Sí, reggaetón.
No, y hay música genial, hay música increíble. El poder de la música, mira cómo suena una película con un soundtrack distinto a otro. El poder de la música es tremendo. Para bien, para mal también, para bien mucho, ¿sí? Y lo que podemos hacer con la música, porque quiero que entendamos esto, Dios la hizo así. Dios le dio a la música ese poder sensorial, vamos a llamar de un poder sensorial que tiene la música, de que cuando estás desanimado te pones una rolita y te pone feliz, de que también cuando estás muy triste y tienes el nudo en la garganta, una rolita hace que por fin te descargues. La música conecta, cuenta historias, cuenta cultura. O sea, es terrible cómo, o sea, cómo por estas posturas podemos abstenernos de algo tan valioso de Tan la bello. creación de Dios. Sí, 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 sí. es tremendo. Y Esto, yo a veces, ajá, dime. esto pasa con todo el aspecto artístico, ¿no? Que sacamos de la iglesia. Y luego quizás hacemos un episodio hablando de arte, porque esto pasa con todo el aspecto artístico que lamentablemente creo que ahora está habiendo un avivamiento en esta área, tratando de volver a tomar el arte como creyentes. Pero esto es lo que termina pasando cuando tenemos posturas que no son bíblicas, son legalistas, no son bíblicas, porque la Biblia no tiene una postura a, ante muchos de estos temas o ante muchas de estas cosas que son secundarias. Y al querer hacer leyes para muchas de estas cosas, entonces terminamos rechazando todo este mundo hermoso que Dios nos ha regalado y que Dios nos ha dado precisamente para nuestro disfrute y para acercarnos a Él incluso más. Y de nuevo, sabemos, porque en 10 años que llevamos de Contexto hemos aprendido un poco de cómo funciona la cultura cristiana. Este es el clásico tipo de temas que a mucha gente lo abraza con una convicción tan profunda, tan radical, que les cuesta mucho trabajo no responder en ira ante una postura distinta, ¿sí? Y exagerar y crear falacias lógicas, que sea hombres de paja y todas estas cosas, falacias, no, entonces ya promueven el satanismo, no, entonces ya están diciendo, ya sabes, ¿no? La clásica exageración de lo que estamos diciendo y no hemos dicho nada de ese tipo, ¿eh? O sea, nada De más hecho, quiero aclararlo. quiero hacer un comentario con esto. Yo, por ejemplo, tengo este otro podcast donde yo lo promuevo como reformado. Este, y quiero hacer esta aclaración porque quizás la mayoría de los que les guste todo lo que hemos hablado hoy van a ir en contra de la posición reformada, o de la posición presbiteriana o la posición más conservadora de la liturgia y de la adoración. Y quizás se van a ir en contra de eso, pero te quiero invitar a que busques y estudies cuál es la posición de estas iglesias o de las iglesias que tienen una liturgia más conservadora, porque tienen una posición y no está descabellado lo que creen o cómo piensan. Y a partir de entender esa posición, entonces dirás, pues no hay necesidad de pelearnos por esto. Este, su iglesia va bien así, adelante. O sea, no le vamos a venir a enseñar a veces a denominaciones que llevan siglos avanzando de esa Claro. manera, ¿no? No, ni tienen por qué, y tampoco promovemos que atacar la cultura eclesiástica que muchas iglesias ya tienen. Lo que promovemos es respetar la diversidad en cultura eclesiástica en cuanto a la adoración y también respetar la creación de la música como tal, valorarla, disfrutarla bajo los límites, con sabiduría, con mucha sabiduría, con mucha cosmovisión. Partemos al punto desde siempre, o sea, si no tienes buena teología y si no tienes Biblia, pues vas a comer cualquier cosa. Entonces, pero cuando tú tienes buena teología, buena Biblia, entonces tus conceptos no se basan en algo tan rudimentario y tan básico como lo canta un cristiano o no.
No, tú ya estás, tú estás pensando en la gloria de Dios, tú estás pensando en cómo bendice eso a tus hijos, a tu familia, cómo te conecta, cómo te ayuda a trabajar, porque, porque de nuevo, citando o parafraseando a Pablo, estas cosas tienen a apariencia de piedad, pero no tienen ningún poder contra los apetitos de la carne. El Ujú. legalista se clava por detallitos así como, no, yo no hago esto, yo no hago esto, yo no fui al cine a ver esto, yo no fui... Y muchas veces en realidad no hay una vida espiritual porque no hay fruto. O sea, lo que habla de tu vida, mijo, no es si escuchas o no esto, es el fruto. Ahora, si escuchar esto afecta a tu fruto, entonces no lo escuches. Pero la vida cristiana no funciona, citando a Jesús, no es lo que entra, mijo. No es lo que entra, sino lo que sale, ¿sí? Es lo que sale, es lo que tenemos en nuestro corazón. Entonces Jesús mismo atacó ese concepto de fariseico, eh, de pensar que el entorno es lo que genera la vida espiritual y no, no funciona así. Y lo otro que quiero decir es que lo que sí estamos en contra es de cualquier postura o argumento que no vaya a ser bíblico o que vaya a ser de textos sacados de contexto o ideas de la Biblia o frases de la Biblia que se sacan de contexto. ¿Y por qué lo digo? Porque un argumento que quizás va a ser aquí común cuando estemos hablando de géneros y de todo eso, cuando mencionamos muchas cosas de que hay ciertos géneros que son permitidos o que nosotros creemos que son permitidos, o instrumentos, por ejemplo, el clásico de la batería. La batería no, porque es un instrumento que son los tambores que vienen de África y que se usaban para adorar a los espíritus, ¿no? Ese tipo de argumentos, o el clásico argumento del mundo, ¿no? De que no debemos amar al mundo. Y entonces, como no debemos amar al mundo, entonces no debemos de amar el rock o el género o los géneros que fueron inventados por los Beatles, por ejemplo. este, Me explico, ese tipo de argumentos que no nacen de una exégesis bíblica correcta, pues la verdad son los argumentos en los que sí decimos, pues no. O sea, por ahí sí no vamos. Ahora, si hay un argumento teológico fundamentado, entonces esos son los argumentos en los que sí podemos entrar en plática, en debate, obviamente sin pelearnos ni nada. Y nuestra postura es que con el tema de la música, mucho de esto es también opiniones y es un tema también, no es un tema central en la fe, no es un tema que debe dividirnos, es un tema en el que podemos seguir creciendo y creo que la iglesia seguirá creciendo y la iglesia creo que en algún punto llegará a una mayor unidad en cuanto a este tema de la liturgia, de la adoración y todo eso. No sé qué, si quieres decir algo más. Cierro diciendo esto, no se conformen al mundo. No se conformen al mundo, lo usan los legalistas para decir no traigas cosas del mundo a la iglesia. Y estoy de acuerdo, ten cuidado con consumir cosas del mundo. Pero no se conformen al mundo también aplica para aquellos que sus posturas y posiciones eclesiásticas, litúrgicas, teológicas y todo eso provienen del mundo, aun si el mundo es la iglesia o su contexto, lo que le dijeron, y no de la palabra. El texto dice, no se conforme al mundo, sino transfórmese mediante la renovación de su mente para ver cuál es la voluntad de Dios. Tu chamba, no conformarte al mundo o no conformarte al mundo no quiere decir hacer las cosas a como se supone que se deben hacer en mi iglesia, sino pensar, esto es la voluntad de Dios. Y si tú estás en ese camino, entonces muchas veces vas a tener que morir a puntos de vista cristianos eh, no, que son del mundo, mijo. Que son del mundo porque no son de Dios. O sea, si no son de Dios, son del mundo. Y ya hoy escuchaste algunos que Dios dice claramente es así, es así, es así. Entonces, ya hoy ya tú puedes decir esto es del mundo, aunque no me lo dijo alguien no cristiano, sino de hecho lo escuché de alguien cristiano. Pero es que tenemos puntos de vista y tarde o temprano
cuando tenemos puntos de vista podemos caer en el extremo de esto lo dice Dios, y lo peligroso es cuando eso lo decimos desde una plataforma donde gente nos escucha y mucha gente fue formada bajo opiniones de un hombre y no bajo la opinión bíblica, y es de valientes y es de humildes decir igual y no es lo correcto. Y entonces, si se afecta a tu conciencia, no le entres. Pero si puedes transicionar, esa palabra rara, ¿no? Hacia una libertad cristiana que te lleve a disfrutar la belleza de la música y que eso bendiga a muchos en tu contexto, es la invitación. Solo sé sabio, sé cuidadoso y sobre todo ten Biblia, ten una relación con Cristo. O sea, que tu relación con Dios no se basa en qué escuchas y qué no escuchas. Sino que el cristianismo es tener una relación con Jesús a través de su palabra, a través de buscar su rostro en oración. Ese es el cristianismo, no escuchar música cristiana. Creo que eso es algo que no mencionamos y qué bueno que lo mencionaste al final. Que igual le hemos dado. Bueno, no sé si ya es muy tarde para decir este comentario, pero creo que también hoy, en el contexto actual de la iglesia, le hemos dado también más importancia, quizás, yo digo quizás, porque puedo estar equivocando, quizás le hemos dado más importancia a la música cristiana de la que debería tener. Porque, aunque sí, la adoración la adoración es una reacción natural. La adoración no se finge. Y no nos metimos tanto a ese tema. Creo que en algún momento estábamos casi por meternos a ese tema de esa teología de lo que sucede en la adoración. Y solo para terminar voy a decir esto. La adoración es algo natural, no es algo que tú forzas. Y aunque sí lideramos la adoración también, y por eso existe la adoración congregacional, en la que intencionalmente nos posicionamos en un punto en el que vamos a consagrar ese tiempo para cantar juntos como iglesia a Dios. Es algo que también es parte de ser iglesia. Pero lo que creo que pasa es que muchos cristianos piensan, lo que tú decías, pueden llegar a pensar que su cristianismo se basa también en la música cristiana, y no es así. Sí, la evidencia de que son cristianos Sí, es que ellos no escuchan cierta música, ¿no? que ellos no escuchan cierta música o que ellos escuchan música. Es decir, que digo, no está mal, está bien. Si a ti te gusta estar escuchando música cristiana, adelante. Si tú eres de los que todo el día te la pasas adelante, Genial. qué padre, ¿no? Genial, pero que nuestro cristianismo no esté basado en eso. Que nuestro cristianismo esté basado en un estudio diario, en una búsqueda diaria de Dios, en una vida de oración, de lectura de la palabra de Dios, porque al final de cuentas son las cosas que sí nos mantienen en una comunión constante con Dios. Y también cuando hay canciones que son muy bíblicas, canciones que tienen Biblia y teología ahí penetrada, son canciones como es la palabra de Dios cantada, como dice Pablo en Colosenses, en Efesios. Es esa palabra de Dios que es parte dentro de la música y de la adoración. Cuando hay esa interconexión, qué padre, ¿no? Cuando tenemos esas canciones que nos llevan a acercarnos a Dios, qué chido que hay eso. Pero mucha música cristiana no hace eso, también es cierto. Mucha música cristiana son frases aquí, Dios te ama, Dios me ama, bla, 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 y te amo Dios, y está bien también, no digo que está mal. Aquí estamos en una posición muy flexible, ¿no? Pero que esa no sea la base de tu cristianismo. No, y para aclarar, te voy a decir cómo funcionan mis mejores tiempos con Dios. Es lectura de la palabra, oración. Y nosotros tenemos aquí un piano en la casa. Nuestros mejores momentos son cuando agarro el piano y me pongo a cantar canciones. Obviamente, como tú dices, son ciertas letras y adorar. O sea, entonces la adoración es importante. Pero de nuevo, la música es el instrumento que usamos para adorar en ese contexto. Entonces no estamos en contra de la adoración.
Estamos no. diciendo que la adoración es una respuesta a algo que ocurre antes. Sí, No es el fin ni la forma en que hacemos cristianismo. sí. Y la adoración es eso precisamente. Eso es algo que viene natural, viene como una respuesta a algo. Así como cuando tú estás orando o estás leyendo la Biblia y te sorprendes y te asombras de Dios y te expresas delante de Dios. Es lo mismo cuando agarras tu guitarra o el piano o lo que sea y te pones a cantar, o cuando pones una música y entonces cantas naturalmente a Dios. Es algo que nace del corazón, porque así tiene que ser. Así tiene que ser, y tiene que haber emoción, tiene que haber gozo. Si no, entonces es simplemente pura religiosidad. Creo que dijimos Eh, muchas cosas. Sí, pues listo. Yo creo que estuvo chido porque fue platicar de este tema. Hay muchas Sí, sí, preguntas sí. que quedarán ahí. Puedes comentarnos, interactuar con nosotros si quieres dar tu punto de vista. No te desuscribas, no es necesario. Pero Para los bueno, amigos disfrutemos el regalo de la reformados, dejen música. sus puntos de vista, dejen sus los argumentos aquí, este, los que están en contra de la música contemporánea de Hillsong. Sí, adelante, todo comentario es bienvenido. Y Eh, enriquece siempre por lo menos saber en qué están equivocados los demás. No, enriquece saber por qué la gente piensa lo que piensa, ¿no? Es lo que tratamos de hacer aquí, tratar de darle un fondo de explicación y no nada más decir, no, a mí lo que me gusta es esto. Porque de nuevo, esta frase de Norman Geisler me encanta a mí, las ideas tienen consecuencias. Todo lo que creamos tiene un efecto, tiene una consecuencia en nuestra vida, por eso hay que cuidar nuestras ideas y no creer solo por creer y hacer solo por hacer, sino que todo debe estar acompañado de una cosmovisión, una postura, un fondo y no ser simples. El simple todo ujú. lo cree, sino ser personas que piensan, llamados a pensar de cualquier punto. Ese siempre ha sido la meta de Contextico, ahora mucho más. Así que gracias por escuchar, porque te aventaste más de hora y media, como hora y media escuchándonos, 90 minutos, aunque en este tiempo los podcasts duran hasta 3 4 horas. eh, Sí, sí. Nosotros no estamos acostumbrados a que nos duren tanto, pero bueno, era un tema que si tú te diste cuenta da para mucho más, como para una serie completa. Sí, Pero podríamos gracias por seguir estar aquí aquí. hablando. Tenemos muchas historias conectadas con la música, muchos conciertos. Por ahí quedaron algunos Incluso conciertos más. cristianos, Sí, sí, posturas, sí. nos tocó ir a cosas cristianas muy profundas. También hemos estado en contextos bien rudos, cristianos, incluso entonces hay mucho, pero bueno, yo creo que en otra ocasión seguramente Sí. este Creo que tema ya dará hicimos hace mucho para tiempo. mucho No sé más. si ya hicimos hace mucho tiempo un podcast sobre rock Capaz si cristiano. dijimos ya lo mismo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, el rock cristiano. Fui a un concierto de rock, se llama el episodio. ¿O lo Fue hiciste cuando tú fuiste nada al más? concierto de POD. No, Ah, fuiste ¿en tú. serio? Fuiste tú conmigo. Ah, Fui a un concierto de rock cuando fuiste al concierto de POD. mira, ya Y hablamos una vez de rock cristiano. Bueno, sí, ese es un sí, de rock temazo. Bueno, cristiano. búscalo por aquí, y velo. Quién sabe, no sé qué dijimos ahí. Hace 1000 años y éramos otras Este, personas. sí, sí, sí. Pero Este, no debe estar tan lejos de no, lo que no, no. pensamos Yo ahorita. realmente lo que pensamos ahorita, yo creo que es lo que hemos pensado desde hace mucho. Bueno, solo para terminar, nos vemos. Y otra cosa que quería decir es que no te tiene que gustar lo que a nosotros nos gusta. No, con esto de la música, es nunca mejor dicho, como el gusto ¿cómo dice? El gusto se rompe en géneros, como de género. En gustos se rompen géneros. En En gusto se gustos se rompe, rompen géneros. ni me sé la frase. Bueno, nos vemos. Sí, nos vemos. Suscríbete, déjanos un comentario, deja tu like, 5 estrellas. Ya no sé ni qué es lo que se deja ahorita, pero por favor Síguenos. nos ayuda mucho. Y síganos Compártelo en Instagram, en Facebook. con tus cuates que ya nada más conocen a los influencers de ahora, pero no saben quiénes estuvieron aquí cuando esto se fundaba apenas, que eran los de Contextico, y a lo mejor toda esa racita nueva en el mundo teológico. Entonces a lo mejor ya somos rucones y estamos desactualizados, pero comparte ahí con tu banda del Instituto Bíblico, del seminario, de tu iglesia. Comparte este contenido porque creemos
que esto bendice a muchas personas, por lo menos para abrir su mente a pensar o a entender que hay gente que piensa distinto, y ya cuando tú haces eso, ya es un choque de humildad de decir, híjoles, no todos son como yo. Entonces, nos vemos en el próximo episodio. Gracias por compartir nuestro contenido. Dios te bendiga.